¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 1, versículos del 1 al 17. El pasaje de hoy es el de la genealogía de Jesucristo. Cuando escuchamos o leemos este Evangelio, nos puede parecer monótono o aburrido, o quizá no le encontramos mucho sentido. Sin embargo, es de una importancia capital. En primer lugar, nos está mostrando la fidelidad de Dios. Dios lo que promete lo cumple. Y en toda la Sagrada Escritura podemos comprobar que las promesas que Dios ha hecho a la humanidad las ha cumplido todas. Desde el pecado de nuestros primeros padres, Dios nos prometió enviarnos un Redentor. Luego eligió al pueblo de Israel para hacerlo su pueblo, y le prometió que de él nacería el Mesías esperado. Y este pasaje de la genealogía de Jesucristo es para demostrarnos que efectivamente el Mesías, el Hijo de Dios, nació verdaderamente de Abraham, según Dios se lo había jurado. Por eso, hermanos, esto debe darnos una confianza muy grande en nuestra vida. Los hombres nos podrán fallar y decepcionar, pero Dios nunca nos fallará ni nos decepcionará. Y todo lo que nosotros esperemos de Él, eso conseguiremos. Muchas veces no conseguimos las cosas o no vemos milagros en nuestras vidas, no porque Dios no pueda o no quiera hacerlos, sino porque nosotros no confiamos suficientemente en Él, y esa falta de confianza le ata las manos a Dios. Y veamos cómo nuestras razones para desconfiar de Dios no tienen absolutamente ningún fundamento. A veces pensamos que nuestros pecados o miserias son un obstáculo para que Dios se fije en nosotros, y entonces como que nos apocamos o achicamos, y encima creemos que eso es humildad. No, eso no tiene nada que ver con la humildad. Eso se llama ser pusilánime, es decir, tener el corazón estrecho. Porque fijémonos hoy, resulta que en esta genealogía se nombran 4 mujeres: Tamar, Rahab, Ruth y Betsabé. Aunque esta última no se la nombra directamente, dicen que de ella el rey David engendró a Salomón. Entonces veamos, hermanos. Tamar se prostituyó y tuvo relaciones con su suegro, y de él tuvo descendencia. Rahab era una prostituta. Ruth era moabita, es decir, pagana, no pertenecía al pueblo de Israel. Y Betsabé era mujer de otro hombre, llamado Urías, pero pecó con David. Así que ya vemos, Dios escoge a estas 4 mujeres, y de ellas nace su divino Hijo. Y no fue obstáculo su pecado para que Jesús escogiera nacer de ellas. Y por no hablar de los hombres, que no brillaban por ser inmaculados, ni mucho menos. Pero nosotros, hermanos, no hemos comprendido todavía que Dios trabaja en nuestro pecado y en nuestra miseria. No quiere decir que Él justifique el mal que hacemos, pero sí que lo toma para transformarlo en misericordia. Por eso en el pregón pascual decimos: feliz culpa que nos trajo tal Redentor. Y también nos dice la Escritura: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Eso no quiere decir que nosotros podemos seguir pecando lo que queramos, ¿no? Quiere decir que en el momento en que yo reconozco mi pecado y me arrepiento de él, ya Dios tiene para mí su perdón. Y encima está dispuesto a trabajar con mi arrepentimiento para santificarme si yo le dejo obrar. Pongo ejemplos concretos. Supongamos que soy una persona muy impaciente, irascible. Pues si yo me humillo ante Dios, Él me perdona y encima puede utilizar esa humillación mía para hacerme más humilde, más comprensivo con los demás, más caritativo, etc. Otro ejemplo: ¿cuántas personas que han caído en el vicio o en un pecado grave, cuando se arrepienten, se dan cuenta de que si no hubiera sido por esa caída que tuvieron, nunca hubieran conocido al Señor, ni hubieran experimentado su misericordia? En conclusión, lo único que cierra las puertas a Dios
es que yo voluntariamente no quiera darle entrada en mi corazón. Todos tenemos y tendremos siempre pecados. Lo importante es que luchemos y pongamos lo que esté de nuestra parte para no ofender más a Dios. Pero si caemos, Dios espera que vayamos a Él arrepentidos y nos levantemos de nuevo. Pidámosle a la Virgen que nos enseñe dos cosas. Primera, a confiar en Dios con una confianza sin límites, porque la misericordia de Dios no tiene límites. Segunda, a no hacer las paces con nuestros pecados, pero tampoco a desanimarnos por vernos frágiles e impotentes para el bien, porque Dios tiene su tiempo para obrar, y si no le cerramos la puerta de nuestro corazón, en su momento nos transformará.